Dice, amén. ¿Se acuerdan qué vimos hace 8 días? Siguiendo la ruta de Dios. Amén. ¿Qué dijimos? Que los israelitas habían salido de Egipto, pero su corazón todavía estaba atado a Egipto. Así es. ¿Qué más? Que a pesar de que luego el Señor nos seguía, nos llegamos a desviar del camino. Así es. Que a veces preferimos las cosas antiguas en lugar de ver nuevamente nuestro camino. Así es. Que aunque el camino esté cerrado, Dios lo abre. Dios abre caminos. Amén. También habíamos visto en Juan 14:6, dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y que la protección de Dios siempre estuvo con ellos de día y de noche. Amén. Y debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Amén. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza. Vamos por favor a Éxodo 15:22. Génesis, luego Éxodo, ¿verdad? 15:22. ¿Qué dice? E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántos días anduvieron en el desierto sin hallar agua? 3 días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 3 días ayunando, ¿verdad? ¿Y qué dice el 23? Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ok, o sea que estuvieron 3 días en el desierto y después de eso, ¿qué pasó? Imagínense la escena. Van bien contentos, alegres, gozosos, porque encontraron ¿qué? Agua. Encontraron un manantial donde hay agua. Y cuando llegan a ese manantial y prueban esas aguas, resulta que esas aguas están amargas. Algo que no se puede beber. Entonces, toda esperanza que ellos tenían de que ya estaban agotados, agobiados, sudando a chorros, y cuando llegan en ese momento, dicen, pues vamos a beber agua, ya nos salvamos. ¿Qué dijeron? Vamos a vivir. Prueban el agua y dicen, vamos a morir. Y entonces, ellos al probar el agua, se llevan una gran decepción. Y esta decepción es precisamente porque ellos esperaban encontrar aguas que sean ¿qué? Bebibles, ¿verdad? Aquí en esta imagen podemos observar que los israelitas se acercaron a las aguas para beber. Pero a la hora de probar esas aguas, se dan cuenta y dijeron, guácala, esto no se puede beber, y mejor regresaron el agua a su lugar donde estaba. Pero estas aguas no son bebibles, estas aguas no sirven para beber. Y empezaron a ¿qué? A murmurar y a quejarse en contra de Dios y en contra de Moisés. Pero quiero que notemos algo, y es algo interesante. ¿Ellos dónde estaban? Antes de estar en el desierto, ellos estaban en Egipto, ¿verdad? Y cuando estaban en Egipto, ¿qué eran? Esclavos. Y al ser esclavos, ellos también empezaban a murmurar. ¿Contra quién? Contra los egipcios, contra Faraón. ¿Por qué? Porque eran ellos esclavos. Y como esclavos, ellos murmuraban y se quejaban de todo. Y esa murmuración se daba
porque ellos esperaban a un Salvador que los libertara de la esclavitud. Esperaban a alguien que los sacara de allí. Pero pasaron 100 años, pasaron 200 años, pasaron 300 años, pasaron 400 años y un pico más. Y no pasaba nada, todo seguía igual. Entonces ellos perdieron la capacidad de la libertad. Y entonces se hicieron ¿qué? Esclavos en su mente y en su corazón. Y aprendieron algo que cuando uno es esclavo es muy normal, a quejarse de todo. Si el día estaba muy pesado y los habían golpeado, se habían quejado porque los habían ¿qué? Golpeado, porque no cumplieron con la cuota que les habían pedido. Pero otra cosa más, si ahora no los pegaron tanto, ahora se quejaban porque no les habían pegado tanto. El chiste es que ellos aprendieron a quejarse por todo y de todas las cosas que sucedían. Y esto ya lo traían ¿qué? Arraigado. Acordémonos que antes de salir de Egipto vinieron plagas, ¿verdad? Contra los dioses de Faraón y fueron sacados y todos salieron ¿qué? Cantando victoriosos. Salieron con gozo de aquel lugar y con grandes bendiciones. Salieron con oro, con plata, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero ellos salieron ¿qué? Gozosos. Pero había algo en sus corazones que no había salido de ellos, que lo mencionamos. De ellos no había salido ¿qué? Egipto. Pero peor que Egipto es que no había salido la esclavitud que ellos cargaban en sus corazones. Y por eso Dios los hizo caminar por 3 días sin agua en el desierto. Cuando ellos iban caminando por 3 días sin agua en el desierto, habíamos dicho que uno aprende ciertas cosas en el desierto. Una de ellas, ¿cuál es? A depender completamente de Dios. Porque aquí no vale tu fuerza, no vale tu sabiduría, no vale nada de eso para sobrevivir en el desierto. Amén. Y ellos es lo que habían ¿qué? Aprendido. Pero otra cosa es importante. Cuando uno es esclavo también uno se va secando por dentro lentamente. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza. Toda esperanza que tú tenías había muerto. Ya no veías tú la salvación, sino que entonces todo lo que tú creías ya lo dabas por hecho y que nunca iba a cambiar la situación. Es lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Por tantos años habían sido esclavos que dijeron, nuestro destino va a ser morir aquí en Egipto siendo siempre esclavos. Y no podían quitar esa mentalidad de sus corazones. Hubo un hombre que llevaba 60 años en la cárcel. Y cuando lo quisieron sacar de la cárcel, dijo, yo no quiero salir de la cárcel. Dijeron, usted ya cumplió su sentencia, tiene que salir. Él había entrado aproximadamente a los 20 años a la cárcel, más 60, ¿cuántos tenía? 80 años. Y se había acostumbrado al sistema de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, ¿qué creen que pasó? Tenía miedo. ¿Por qué? Porque ya se había acostumbrado a ese sistema y todo lo demás para él era muy diferente. Él no se acostumbraba a estar libre. ¿Qué pasó después? Esta persona se murió de tristeza porque no aguantó estar libre. Cuando en Estados Unidos todavía existía la esclavitud y en varias partes del mundo y se abolió la esclavitud, todos los esclavos que ya eran grandes de edad y salieron de allí, no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ellos pensaban en ¿qué? En esclavitud. ¿Qué quería hacer Dios con el pueblo de Israel? Quebrar esos pensamientos de esclavitud. Primero verlos que en el corazón del hombre, cuando está lejos de Dios, se va secando por dentro. Toda esperanza se seca, toda ilusión se seca,
todo lo que hay dentro de ti y las ilusiones se secan en el desierto. Pero ¿qué quiere hacer Dios? Que cuando estemos en el desierto, volteemos nuestra mirada a Él y reconozcamos que Él es el único que nos puede salvar y liberar. Amén. Entonces, cuando llegaron a Mara, ellos dijeron, gracias a Dios porque hay agua, ahora sí vamos a vivir. Pero como vimos en la imagen, las aguas no servían. ¿Qué pasa cuando dentro de nosotros hay amargura? Nuestras aguas no sirven para dar a las demás personas. Nuestras aguas son amargas y si yo quiero ayudar a una persona en vez de ayudarlo, pues lo voy a perjudicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras aguas no son ¿qué? Dulces, sino son amargas. Y es lo que Dios quería mostrar, que se mostrase en el corazón de las personas en el desierto qué había dentro de ellos. ¿Y saben qué había dentro de ellos? Amargura. Y dentro de esa amargura, ¿sabes qué sale? Salen quejas, murmuraciones, todo lo que tiene que ver con la esclavitud. Imagínense esa situación. Ahora, para salirnos un poquito de esto. Había un niño que estaba a punto de irse a dormir a su cama. Y entonces su papá le dijo, oye, hijo, ¿no quieres un vaso de agua para irte a dormir? Y el niño dijo, no, gracias, yo estoy bien. Y entonces ya se fue a acostar a su cama, ¿verdad? Pasaron 10 minutos y el niño dijo, papá, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y el papá dijo, no, porque yo te ofrecí agua y no quisiste. Pasaron otros 10 minutos y el hijo dijo, papá, ¿me puedes regalar un vaso de agua? No, y si me vuelves a molestar con esto otra vez, ahora te voy a dar una nalgada. Pasaron menos de 5 minutos y el hijo dijo, papá, después de darme la nalgada ahorita que subas, ¿me puedes dar un vaso de agua? ¿Por qué? Porque la sed es tremenda, ¿verdad? ¿Ustedes creen que con la sed que tenían no trataron de beberse esa agua? Sí, a lo mejor hasta trataron de hervirla para quitarle lo amargo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque la amargura estaba muy arraigada dentro de ellos. Wow. ¿Y qué es lo que provoca la amargura? Porque la amargura no nacemos nosotros con ella, sino que es el resultado de la interacción entre las experiencias de la vida, de cómo se ve el mundo. En otras palabras, es como si fuera un filtro. Y en ese filtro, a través de la amargura, todo lo vemos mal, mal, mal. Es lo que pasa cuando una persona se empieza a amargar por dentro. Y Dios no quería que su pueblo cargara con esa amargura porque la llevaba ¿qué? Dentro de ellos. Por todo el tiempo que habían sido ellos esclavos, no podían arrancar eso de sus corazones. Por eso uno de sus quejas o de su comportamiento precisamente eran las quejas. Siempre estaban ¿qué? Quejándose y echando la culpa a todo, porque siempre lo veían con el filtro de la amargura. Wow, qué interesante es esto, ¿verdad? Por eso cuando alguien tiene amargura dicen nada vale la pena, todos me fallan o me odian, el mundo apesta. ¿Por qué? Porque es un círculo negativo que siempre ven.
¿Qué es lo que se debe de hacer? Primero es reconocer que se tiene un problema de amargura. Amén. Vamos a ver a través de la Biblia qué es lo que nos dice sobre el proceso de la amargura. ¿Y cómo es que Dios hizo con el pueblo de Israel? Éxodo 15, 23. Ya leímos el 23, pero no el 24. ¿Qué nos dice el 24? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Aquí está. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hacer lo que siempre ya sabía hacer desde que eran esclavos. ¿Qué era? Murmurar, quejarse. ¿Y qué es la murmuración? A veces, ahora qué vamos a beber, más seguro nos vamos a morir. Nada va a ir solución. Nada más nos trajeron al desierto a morirnos. ¿Eso qué es? Murmurar. Quejarse de cosas que no encuentran ellos. Y déjame decirte que precisamente la amargura surge porque no sabemos controlar nuestros sentimientos. No nos enseñaron a controlar nuestros sentimientos y entonces dentro de nosotros creamos una capa de protección. Porque la amargura simplemente no se lleva de un día para otro. Es que de un día que se va formando poco a poco y es una capa que la persona toma para protegerse del dolor. Y entonces se va cubriendo con más capas y capas y capas hasta que se queda enfrascado o dentro de esa protección y en vez de hacerle bien, ¿qué le hace? Un mal. Eso es la amargura. ¿Qué dice el 25? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dijo estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Así es, amén. Vamos a ver esto un poco más detenido, porque aquí está la clave de lo que estamos hablando. Aquí nos dice, Moisés, ¿quién es Moisés? El ungido de Dios, el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel no clamó a Dios? Porque todavía tenían mentalidad de esclavos. En vez de clamar a Dios, se pusieron ¿a qué? A quejarse, ¿verdad? Por eso esas aguas y ese lugar lo llamaron Mara. Porque Mara, ¿qué significa? Amargura. Dice, y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué te suena cuando hablamos de árbol? Nos habla precisamente de madera, ¿verdad? ¿Y qué hubo en la cruz? Una madera. ¿Y esa madera qué hizo? Endulzó las aguas, ¿verdad? Es lo que quiere hacer Dios con nosotros. A través del madero, al tocar las aguas amargas, estas aguas se vuelvan ¿qué? Dulces. Amén. Amén. Pero ¿a través de quién fue esto? De Moisés, exactamente. Dios usó a su ungido para que el ungido de Dios le mostrase al pueblo ¿qué? El madero, la cruz, la revelación de quién es Dios en sus vidas del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Ya pudo beber las aguas amargas. Dios no cambió
las aguas y dijo, váyanse a otro manantial, los voy a llevar a otro lugar y voy a hacer brotar agua. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. ¿Pudo haber hecho el milagro más adelante? Sí. ¿O de otra forma? Sí. Pero quería que el pueblo entendiese que muchas veces en nuestro corazón cargamos amargura, pero que Dios es capaz de cambiar esa amargura en dulzura. ¿Y cuando comprendemos eso? A través de la cruz, a través del sacrificio, a través de saber quién es Dios. Entonces esas aguas amargas que llevamos dentro de nosotros se pueden cambiar aguas dulces. Amén. Amén. Es interesante aquí también, vamos a leer Éxodo 15:26. ¿Qué nos dice? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres los recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. ¿Qué dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo correcto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, ¿se dan cuenta qué hizo Dios después de sanar las aguas? Les habló y les dijo, aprendan a escuchar mi voz, no otras voces, sino mi voz. Y cuando aprendes a escuchar mi voz, ¿qué haces? Lo recto. ¿Y qué más? Guardar qué? De todos sus mandamientos y estatutos. Cuando haces esto, ¿qué pasa? Todo lo que se envió a Egipto para salir de ahí no viene hacia ti. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, los estoy sacando de la esclavitud. Es interesante esto porque muchas veces, aunque somos cristianos, hay cosas que todavía guardamos dentro de nuestro corazón. Hay cosas que nos recuerdan y nos siguen lastimando. Y al lastimarnos, nosotros, ¿qué hacemos? Creamos una capa para decir, ay, ¿por qué Dios no me sanó? Ay, ¿por qué Dios no hizo esto? Ay, ¿por qué Dios no cumplió su palabra? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué nos estamos haciendo? Murmuradores. Y al ser murmuradores, la esclavitud no ha salido de nosotros y de nuestro corazón. ¿Qué debemos de aprender? A sacar todo ello delante de la cruz en Dios. ¿Para qué? Para que precisamente toda esa amargura que haya en nuestro corazón salga. Y nuestras aguas ya no sean ¿qué? Amargas, sino sean dulces. Amén. Y entonces nuestras aguas pueden ser bebibles. Amén. Por eso al último dice, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Por qué? Porque hay partes de nuestra vida que no hemos entregado a Dios y que nos siguen ¿qué? Doliendo, nos siguen lastimando y nosotros nos queremos ¿qué? Proteger. Queremos que no nos haga daño y nosotros creamos una capa de amargura en nuestro corazón y le echamos más fácil la culpa a Dios que ver lo que realmente pasó. ¿Por qué? Porque no aprendimos a controlar nuestros sentimientos. Pero Dios nos dice, yo soy tu sanador y toda amargura que hay dentro de tu corazón, yo la puedo sanar. Amén. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y vamos al 27, por favor.
Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué pasó? Después de que llegaron a Mara y no encontraron agua dulce, hubo un milagro, ¿verdad? Después de este milagro, tuvieron que volver a caminar. Y ahora se dirigieron ¿a dónde? A Elim. ¿Y en Elim qué había? Así es. Vamos a ver aquí el mapa. Aquí salieron de Egipto, de la ciudad de Ramsés. Luego caminaron sobre Sucot, luego Etán, luego estaban en el desierto de ¿qué? De Shur. Desierto de este lado, desierto del otro lado. Entonces estaban caminando, y ellos tuvieron sed por 3 días porque no había agua y todos sus recursos ellos se les había agotado, todo el agua que llevaban. Llegaron a Mara y en Mara tuvieron ¿qué? Sed. ¿Qué hicieron? Dios hizo un milagro. Las aguas amargas las convirtió en aguas dulces. ¿Y después qué hicieron? Se dirigieron a Elim. ¿Y en Elim habían qué? 12 manantiales y 70 palmeras. ¿Por qué la Biblia hace hincapié sobre estos 12 manantiales y 70 palmeras? Es interesante saber por qué la Biblia lo menciona así. Imagínense que en el desierto no hay agua, ¿verdad? Pero ahora llegas a un lugar que hay suficiente agua, bastante agua, que te puedes hasta bañar en ella. ¿Cuántas tribus hay? 12. ¿Cuánta gente bajó al desierto? Perdón, a Egipto cuando a sus inicios, cuando todavía estaba Jacob, 70. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está diciendo la Biblia que el agua, cuando llegaron a Elim, era suficiente para todos, para todas las familias. Y que al pasar esta prueba, que cuando mis aguas son sanadas, déjame decirte algo, ahora yo también puedo dar y ofrecer agua a los demás. Primeramente a mi familia. Y de ahí que crecen las palmeras y las palmeras se hacen fuertes. Amén. Ese es el milagro que Dios hace. Por eso a Dios le interesa nuestro corazón y le interesa que nuestro corazón sea sanado. ¿Para qué? Para que yo pueda ayudar a otras personas, primeramente a mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia también guarda cosas y carga cosas. Entonces Dios quiere sanar mi corazón. Dios le interesa mi vida y mi corazón. Pero muchas veces con las cosas que guardamos y cargamos no lo podemos ver y creemos que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Y no hay un puente entre Él y yo. Y sin en cambio, Dios ya lo había mostrado desde antes, que hay un puente entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Amén. La cruz vuelve a aparecer aquí. Desde los tiempos antiguos, Jesucristo se mostraba a su pueblo de muchas maneras. Y de esta manera, Dios volvió a mostrar a quién? A Jesucristo. ¿A través de qué? A través del árbol que fue echado ¿en dónde? En las aguas amargas, para que nosotros seamos ¿qué? Sanados. Él sufrió de dolores, pasó muchas cosas antes de ser crucificado para que yo sea ¿qué? Sanado en mi corazón. Amén. Vamos a ver el himno. Aquí viene todo el ejército de Israel, todo el pueblo de Israel. Aquí están todas las palmeras y aquí que están los manantiales de agua. Amén. ¿Cómo van a ser estos manantiales? Bueno, si has visto o ido a Yucatán,
ahí hay muchos ¿qué? Cenotes, más o menos era este prototipo. Imagínense que los cenotes, si tú vas, el lugar allí en Yucatán es muy caluroso, pero estas aguas son muy frías. ¿Por qué? Porque vienen del subsuelo estas aguas y se mantienen frías. Qué ricas aguas, ¿verdad? Estas aguas son tan ricas, aparte de que se pueden beber, pues te refrescan cuando te metes en ellas. Es lo que ellos encontraron, un tiempo de descanso. Sabes, muchas veces nosotros también necesitamos aprender a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en lo ajetreado de nuestra vida, en lo que diario hacemos, en todas nuestras actividades que tenemos, pero luego se nos olvida que descansar en Dios. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, Él nos da nuevas fuerzas, nos da nuevas esperanzas. Y es necesario que aprendamos a descansar. ¿Por qué? Porque vamos a continuar caminando. Aquí ellos no terminó su viaje, así como su viaje no terminó en Mara, que probablemente ya iban a fallecer, sino que continuaron y ahora llegaron ¿a dónde? A Elim, a un lugar de descanso. Nosotros también tenemos que aprender a renovar nuestras fuerzas. ¿Cómo? Aprendiendo a pasar tiempo con Dios. Amén. Vamos por favor, Efesios 4:31. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, ¿Qué? enojo. Dice, quítense de de ustedes toda ¿qué? amargura, Amargura. ¿Qué más enojo, produce la amargura? enojo, Enojo, ira, gritería. y maledicencia. y Así toda es, de malicia. maldecir, ¿verdad? ¿Y toda qué? Malicia o maldad. Imagínense, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Quitémonos todo esto. Entonces, cuando venimos de Egipto, y aunque Dios nos ha rescatado, muchas veces todavía aquí cargamos amargura, enojo, ira, gritería, es decir, maldiciones y toda maldad o malicia. Wow. El 32, ¿qué nos dice? Antes sed benignos unos con otros, Sean buenos unos con otros, ¿verdad? misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Perdonarnos unos a otros. Pero aquí también es interesante aprendernos a perdonarnos a nosotros mismos para que toda amargura que hay en nuestro corazón sea quitada. Amén. Cuando ya no hay amargura en nuestro corazón, entonces aprendemos también a perdonar a otras personas que nos han hecho daño. Amén. Vamos a Salmos 139, por favor. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Acuérdense que estamos hablando de que Dios nos guía, ¿verdad? Y que dice, examina mi corazón.
¿Por qué? Porque puede ser que mi corazón arraigue raíces de amargura. Y acuérdense que la Biblia también nos dice que muchas veces puede haber en nuestro corazón ¿qué? Raíces de amargura. Y estas raíces de amargura hacen daño. ¿Por qué? Porque si dejamos las raíces vuelve a brotar. Dios ya nos perdonó, ya nos limpió, ya hizo un cambio en nosotros, pero no sacamos de nosotros todo. Y esa raíz, al quedarse enterrada, vuelve a salir y nos hace daño otra vez. Decimos, ay, ¿por qué Dios otra vez? Porque no arrancamos desde raíz lo que nos hizo daño. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vamos por favor a Salmos 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. El 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llene los estanques. El 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. ¿Qué dice Dios aquí? Dice, bienaventurados los que habitan, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, ¿verdad? Atravesando ¿qué? El valle de lágrimas, los cambias en fuente. Casi cambiar las lágrimas en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Por lo general todos asociamos a la lluvia como agua que es bebible. ¿Qué necesitamos? El rocío de Dios. Que esas lágrimas que derramemos delante de Él quite toda amargura que hay dentro de nosotros. Porque muchas veces la amargura se genera porque no lo expresamos y no se lo expresamos a Dios, sino que no lo guardamos. Lo dejamos que se vaya acumulando hasta que ya no podemos con ella y nos hace daño. ¿Qué es lo que Dios dice? Libérate de todo ello. No tengamos esa mentalidad de esclavos, sino que seamos ¿qué? Transformados por medio de su poder. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Isaías 30:15, y con esto vamos a terminar. ¿Ya están en dónde? En Elim, el pueblo de Israel, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos dice Isaías 30:15? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿En descanso y qué? Y en reposo. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Seremos salvos. ¿Qué más? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahí vamos a concluir. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo vamos a ser salvos. ¿Nosotros qué queremos? Darle solución a todo. Y Dios dice, no, aprende a descansar en mí. Aprende a confiar en mí. El pueblo de Israel seguía caminando y se encontraba con dificultades.
Pero en vez de creer y confiar en Dios, mejor hacían lo más fácil que todo humano podía hacer, quejarse, echarle la culpa a todo, en vez de aprender ¿a qué? A descansar en Dios, a aprender a confiar en Dios. Y cuando aprendemos esto, somos salvos sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de nuestras fuerzas, sino de Dios. Por eso dice, en quietud y en confianza. Quietud es estar quieto, estar tranquilos, ¿verdad? Pero dice, y en confianza. ¿En quién vamos a confiar? En Dios. Y será vuestra fortaleza. Cuando estamos confiados, al confiarnos, sabemos que Dios nos va a dar la victoria y vamos a tener que fortaleza en nuestros corazones. Amén. Bueno, aquí el pueblo de Israel no quiso. Cuando no queremos, pues vienen las consecuencias. Dios nos dice, aprenda a descansar en mí, aprenda a confiar en mí. Nosotros, no quiero, yo quiero darle solución. Y después viene trancazo. Y yo, ay, Señor, ¿por qué me pasó esto? Porque no aprendimos a qué? A descansar, a renovar nuestras fuerzas. ¿Qué debemos de hacer? Descansar en Dios, aprender a descansar. Cuando oremos, tómate un minuto en silencio. No nada más todo el tiempo es pedir o agradecer, también es aprender a estar tranquilo. Y se puede empezar con un minuto, a no decir nada, nada más esperar que Dios nos hable, a aprender a escuchar su voz. Y esa quietud hace que nosotros se renueve también nuestras fuerzas. Amén. Y Dios va ¿qué? Quitando las capas de amarguras que hay en nuestro corazón. Va quitando todo eso que nosotros mismos pusimos dentro de nosotros y no nos deja ¿qué? Avanzar nivel claro. Pongámonos de pie, por favor. Y ustedes puedan pensar, es que esto Dios lo escribió, pero nada más fue una coincidencia. No, Dios lo escribe porque conoce ¿qué? Nuestros corazones, conoce nuestras vidas, sabe por los procesos que pasamos y Él no quiere que sigamos siendo ¿qué? Esclavos, tener mentalidad de esclavitud, sino que seamos sanados internamente. Que todo aquello que me hizo daño, es que desde niño me pasó algo. ¿Y qué te pasó? No me acuerdo, pero me hirieron. Hay que aprender a dejar todo ello. Hay que aprender ya no a culpar a nuestros papás, a culpar al vecino, culpar a todo lo que nos pasó. ¿Para qué? De todos modos eso no nos ayuda a qué? A continuar nuestro camino. Sino tenemos que aprender a qué? A ser agradecidos con Dios y quitar toda amargura de nuestro corazón. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, porque tú eres el que guía nuestros pasos. Tú eres el que nos enseña y nos hablas a nuestro corazón. Tú nos dices, Señor, mi Dios, el camino que debemos de seguir. Pero muchas veces nuestro corazón tiene problemas, Señor, mi Dios. Nuestro corazón ha sido herido cuando éramos jóvenes, niños, adolescentes, Señor, y todavía guardamos cosas que nos siguen haciendo daño el día de hoy. Y nosotros quisimos sanar nuestro corazón y llenamos de amargura nuestro corazón. Quita toda amargura de nuestra vida, Señor. No queremos cargar con nada que no sea tuyo, Señor mi Dios, sino queremos cargar, Padre Celestial, lo que es tuyo, Señor mi Dios. Queremos quitar de nuestra vida todo aquello que no nos deja ver claro y aprender a descansar en ti. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a otras personas, Padre mío, que ese es tu propósito, que seamos aguas de bendición y aguas dulces y bebibles para otras gentes, Señor mi Dios. Que podamos apoyar a aquellas personas que también están pasando por procesos similares y no saben qué hacer, que podamos tener una palabra para ellos. Te lo pedimos, por favor, Señor mi Dios. Que aprendamos a estar en quietud en Elim, Señor,
para renovar nuestras fuerzas y continuar por el camino que quieres que vayamos. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén, sí, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.